Hermanos, es un gusto tenerlos, es un gozo predicar aquí. Estamos estudiando la epístola a los romanos. Ustedes saben, estaba meditando en algo acerca de Romanos. Pablo no pudo ir a Roma. Pablo no pudo ir a Roma por motivos providenciales, y gracias a Dios que no pudo ir a Roma. Entonces Pablo se vio obligado a que no pudo ir a escribir el contenido de lo que quería decirles en esta carta. Y esta carta llegó a nuestras manos gracias a que Pablo no pudo ir. Entonces, ese obstáculo fue una bendición para la iglesia de Dios, porque ¿qué es lo que Pablo quería decirle a Roma tan importante? La iglesia de Roma había sido fundada, ustedes recordarán, por creyentes que fueron de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, se esparcieron por el mundo, pero no tenía problemas esta iglesia doctrinales. Esta iglesia tenía sana doctrina, pero faltaba, evidentemente, instrucción doctrinal apostólica. Así que Pablo dedica 16 capítulos, o sea, nosotros conocemos como 16 capítulos de esta carta, de pura doctrina en cuanto a un tema clave de la Biblia, que es cómo el hombre es declarado justo delante de Dios. Y es un tema importantísimo, obviamente, de vida o muerte. Desconocer esto equivale al infierno, porque cómo una persona llega a ser justa. Así que Pablo va a abordar los primeros 11 capítulos de plena doctrina para construir una práctica piadosa en base a eso, además a los 11 capítulos de doctrina. Y estamos nosotros en los primeros capítulos, estoy abriendo el documento, estamos nosotros en los primeros capítulos de Romanos, y en el capítulo 1 habíamos visto nosotros que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Y Pablo le dice a ellos, no quiero que piensen mal de mí, de que yo no quise ir a ustedes por cualquier otro motivo, no pude, fui impedido, pero tengo ganas de ir para darle bendición, para tener fruto espiritual con ustedes. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío también primeramente y también al no judío. Y Pablo dice, porque lo que pasa es, dice Pablo, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y así es que comienza entonces el capítulo 1. Y Pablo enlista una serie de pecados de estos hombres que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Estos hombres se envanecieron en sus razonamientos y cometieron hechos aberrantes, vergonzosos. Pablo enlista esto. Así que uno puede pensar, el moralista que está ahí en Roma podría pensar, yo no soy eso, yo no cometo ese tipo de pecados. Y Pablo, vean capítulo 2, versículo 1, cómo empieza Pablo diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Así empieza Pablo el capítulo 2, quien quiera que seas, judío o no judío, tú haces lo mismo. Porque si vos podés condenar mentalmente a otra persona, mira, porque qué terrible, qué pecador que es. Vos tenés la capacidad intelectual de juzgar tus hechos, vos mismo. Y tomo como punto de partida entonces estos versículos, porque hoy vamos a continuar nosotros lo que Marcelo Barquín ya empezó la semana pasada, acerca de los que son creyentes de título, creyentes que se llaman creyentes pero que no lo son. Entonces, capítulo 2, versículo 21 al 24, por favor, vamos a leer. Es lo que vamos a estudiar esta mañana. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bueno, ya habrán escuchado repetidamente en varios estudios, de forma repetida, el gran tema de juicio, 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 juicio. Del capítulo 1, del 18, comienza una sección, parece hasta cansable si es que no entendés el flujo, de que hay un juicio inescapable para todo hombre. Un juicio del cual deberíamos temer, y la humanidad debería estar temblando por ese juicio venidero. Un juicio es realmente algo de que temer. Si te citan en la actualidad ante un tribunal, deberías de temer.
estar temblando o estar buscando ya un abogado. Este juicio al cual Pablo se refiere es el juicio delante de Dios. Ahora, ¿por qué el hombre va a ese juicio? Bueno, sencillo. Según el desglose de Romanos 1, en primer lugar, por la revelación natural. Hay 3 revelaciones. Escuchen, hermanos, 3. La primera capa de la revelación natural. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El mejor predicador de que Dios existe es la creación. Las huellas dactilares de Dios están plasmadas por toda su naturaleza, por toda su creación. Como dice Pablo, de modo que no tienen excusas. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Así que la naturaleza es la primera revelación que va a traer al hombre a condenación, va a traer al hombre a juicio, porque el hombre no tiene excusa delante de un Dios creador. El primer motivo. Pero segundo, Pablo añade también que hay otra revelación que se llama la revelación de la conciencia. A pesar de que los gentiles que no tienen ley, ellos hacen lo que por naturaleza saben por inercia que es correcto, porque tienen de algún modo escrita la ley en sus corazones. Nosotros que tenemos la Biblia completa entendemos que Eclesiastés 3:20 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre sabe que hay algo más, el hombre sabe lo que es lo bueno, lo que es lo malo. Eso es la conciencia. El juicio más elevado que hay es lo que Dios puso como un chip en cada ser humano. Así que los judíos, los que moraban en Roma, los judíos creyentes podían pensar y mirar con desprecio a los paganos, a los gentiles, diciendo, ellos tienen la creación, miren qué horrorosos los pecados que cometen. Sí, ellos tienen incluso la conciencia, ellos, aunque no tengan ley, ellos saben lo que está bien, lo que está mal, ellos están en pecado, ellos están mal. Pero Pablo va a añadir en el capítulo 2, y ya habrán escuchado algo de esto, de que también Dios se revela de forma especial o de forma específica con su ley. Como dice Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y es esa revelación especial la que justamente se jactaban los judíos de tener ellos se arropaban el privilegio y la prerrogativa de ser judíos, el título judío y las promesas que conllevaba ser judío, el gran privilegio de tener la palabra por boca de judíos, profetas judíos, Cristo era judío. Piensen, entonces nosotros tenemos la ley, ustedes son pecadores, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y en un sentido ellos estaban jactándose, una jactancia que lo único que producía era adormecimiento del juicio. Si pudiéramos resumir este tema del juicio o de la revelación de Dios que trae juicio al hombre, son 3. La revelación externa, la creación, la revelación interna, la conciencia, y la revelación especial, la Biblia. El capítulo 2, versículos 17 al 20, Pablo enlista los privilegios de los judíos. Y en la sección de hoy, el versículo 21 al 24, por medio de una serie de preguntas retóricas, Pablo va a demostrar que ese privilegio no ha servido para nada, sino para condenarles. Básicamente es un resumen. Lo que pasa es que los judíos descuidaron, como adormecieron el hecho del juicio venidero, el juicio venidero se aplica a ellos. Ellos olvidaron que la ley no solamente es un privilegio, es una obligación, cumplirla. Recuerden, no se olviden por ningún momento que en Romanos el gran tema de fondo es la justicia divina. Cómo el hombre es justo delante de Dios. Ustedes conocen Romanos, por lo menos algunos versículos, y van a darse cuenta que cuando estamos leyendo al capítulo 3, tenemos que hacer un hermoso ejercicio cuando llega a casa, es agarrar Romanos del 1 al 4 y leer de corrido, hasta antes de empezar el 4, así de un tirón. Y la asimilación que va a tener del juicio de Dios y del tema de la justicia va a ser patente, va a ser un shock, va a producir en tu mente, en tu apreciación. En serio, es hermoso leer así de un tirón, Romanos 1 al 3. Porque lo que Pablo demuestra en su argumento es que todos los hombres, no importa que tengan o no tengan ley, no importa que conozcan o no conozcan la Biblia, están bajo el juicio de Dios. Y ese juicio es de temer.
Pero no solamente se queda allí, sino que Pablo quiere llevarles al plantear el problema. Escuchen, Pablo no es que como un doctor que te dice tienes cáncer, vas a morir. El punto es que Pablo trae una solución al problema de cómo el hombre puede, a pesar de que está condenado a eternamente separado de la gloria de Dios, dice Pablo, hay un elemento más. Porque en el capítulo 3 vas a leer, pero ahora, dice Pablo, vamos a leer al final eso, la solución del gran problema. Mientras tanto, vamos a entretenernos a estudiar este párrafo de 5 preguntas. Es extraño, ¿eh? Cuando preparaba el sermón, ¿qué se puede predicar de 5 preguntas retóricas? Una pregunta retórica involucra las respuestas. Son 5 preguntas retóricas y una conclusión. Lo que vamos a hacer nosotros es usar la conclusión como el gran tema y las preguntas son el bosquejo de Pablo. Por cierto, me olvidé de mencionar que tanto judíos como no judíos están en el mismo renglón, en la misma condición, bajo pecado. Miren, piensen, un impío, un gentil que comete adulterio. Él no conoce que la ley dice no adulterarás. Él peca. Pero un judío que conoce la ley también peca. ¿Cuál es la diferencia? El judío tiene más responsabilidad, pero igual están bajo pecado. Y es lo que Pablo va a decir, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice, porque no hay diferencia, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Entonces Pablo empieza diciendo ahí, el primer versículo 21, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Recuerden, es importante recordar e hilar lo que venía diciendo Pablo. Ellos se creían maestros, guías de ciegos, para una referencia metafórica a los, como niños, como ciegos, le trataban a los gentiles. Como los gentiles no conocían la Torá, el que conocía la Torá tenía algo de que jactarse, tenía motivo para ser orgulloso, como que tenía luz, obviamente, la Biblia es luz. Y ellos se jactaban de que eran guías de ciegos. ¿Y tú qué enseñas a otros? ¿No te enseñas a ti mismo? La respuesta, recuerden, está involucrada porque es retórica. No. El gran problema de estos judíos, o de estos, si querés decir, creyentes de nombre, o de estos moralistas, era que sencillamente ellos conocían, y qué peligro, conocían la verdad, pero esa verdad no impactaba su conducta, no bajaba sus miembros, calentaba la cabeza pero enfriaba el corazón. En términos teológicos, dijo alguien, la predicación de ellos reflejaba verdadera ortodoxia. O sea, tenían doctrina sana. Pero el problema no era su ortodoxia, sino dice aquí, el problema era su ortopraxis, o sea, su práctica correcta. Doctrina correcta, práctica incorrecta. Es el gran dilema de siempre. No viven lo que predican. Decir y no hacer. Sobre esto, pensando el salmista en el Antiguo Testamento, Dios ya había previsto esto, y ya es una cosa nueva, del pasado también. En el Salmo 50, abrí tu Biblia, Salmo 50, versículo 16 al 20, el salmista hace una advertencia a los hombres impíos que presumen enseñar en el nombre de Dios. Y este versículo es fuertísimo, es muy interesante lo que dice el salmista. Al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿Qué tiene un hombre con la boca así de sucia, un hombre así de manchado, con pecados escandalosos, a hablar de Dios? Imagínense, Dios es el que está hablando, un Dios airado. El problema del que predica es que no se predica a sí mismo. Santiago en 3:1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y ustedes pueden pensar, hermanos, menos mal que yo no soy pastor, menos mal que yo no estoy al frente.
es que cada creyente de una u otra forma se constituye en predicador de las buenas nuevas por mandato divino. Porque es el mandamiento de Dios de que todo creyente, ya sea ínfimo su fruto, debe algún día predicar el evangelio a alguien. Pero ¿cómo hará eso? ¿Cómo hará el creyente o esa persona que se dice creyente para predicar el evangelio si es que su vida está corrompida, su vida está falto de lo que él predica? Su vida no evidencia lo que él predica. Estos judíos que enseñaban a otros, ellos enseñaban las verdades que ellos no estaban dispuestos a llevar. Cristo lo había dicho en el Nuevo Testamento, de que enseñan cargas pesadas que ellos ni siquiera con un dedo quieren moverlas. Los fariseos, se utilizó después el título fariseo como sinónimo de hipocresía, de fachada. Hablan mucho, practican poco, dicen y no hacen. En Mateo 7:21 Cristo advirtió de una forma potente de que muchos en aquel día, en el día del juicio, van a decirle: Dios, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No todo el que me dice, sino el que hace. Decir y hacer, la gran disyuntiva y algo básico, es un ABC. Vamos a ver ahora versículos elementales, ¿no? En la larga historia de toda la iglesia, es un tema tan básico que hasta puede sonar cansador escuchar algo como: no vaya a robar, hermano, no vaya que a mentir, no vaya que adulterar. Es básico, elemental. Pero sin embargo, parece increíble que entre medio de gente conocedora de la ley, Pablo haga preguntas retóricas diciendo: ustedes son culpables de estos pecados. Cristo en Mateo 23:3 acusa a estos líderes porque ellos dicen y no hacen. Tienen conocimiento correcto, pero no viven. En un sentido puede asustarnos esto, hermanos, porque nosotros somos una iglesia que profesamos tener una doctrina sana. Estamos convencidos de que tenemos doctrina sana, conocemos algo, por no decir mucho, de la Biblia, pero el problema no radica en que conozcamos o no. No es el cuánto conoces, sino cuánto obedeces. Es que la obediencia es lo que proporciona certeza de fe. Hay tanta hipocresía, hay tanta falsificación. Estos judíos se creían tan sabios que podían dar lecciones al mundo entero, pero ellos no se leccionaban a sí mismos. Pablo le dijo a Timoteo que evite a este tipo de maestros. En Tito 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, pensad en algo. Uno de los mayores, si no uno de los mayores impedimentos para que muchos vengan al conocimiento de la verdad es una vida hipócrita de un creyente que no vive lo que predica. ¿Por qué? Porque si bien la gente no se convierte con el testimonio, sino con el evangelio, es el testimonio lo que predispone el oído a escuchar el evangelio. Porque la fe es por el oír por la palabra de Dios, pero si mi vida es un desastre, es un desorden, si mi vida no se alinea, o mejor dicho, si yo transgredo la palabra de Dios, no puedo esperar frutos. Lo que puedo esperar es lo que vamos a ver ahora, que el nombre de mi Dios sea blasfemado. Así que Pablo va de hacer una pregunta general, ahora Pablo procede a hacer 3 preguntas retóricas específicas, de pecados concretos, de áreas que engloban a todo ser humano. Todo ser humano alguna vez pecó de estas 3 grandes categorías: pecados sexuales, pecados de ambición, tener que ver con el dinero, y pecados religiosos, tener que ver con la idolatría. Así que aquí Pablo dice 3 preguntas. ¿Tú qué predicas que no se ha de hurtar? ¿Hurtas? ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? Y el verso siguiente, que es la conclusión de donde derivamos el tema y también el título de este sermón, dice: el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros.
Aquí ocurre algo al revés. Primero los quejo, luego el enunciado. Así lo dispuso Pablo. Así que el título del sermón esta mañana es La hipocresía religiosa blasfema a Dios. Yo imagino que nadie quiere ser un blasfemo, pero si lo sos, corres un gran peligro. El problema está en que tu hipocresía, la hipocresía no del vecino que habla bien de mí y cuando no estoy habla mal, está hablando aquí de la hipocresía dentro del grupo de creyentes. La hipocresía religiosa es el tema. Blasfema a Dios. Mancha la causa, el nombre, el reino de nuestro Dios. Así que la afirmación de transición a los puntos que vamos a estudiar es 3 hipocresías religiosas que pueden convertirte en blasfemo. Porque Pablo cita aquí 3 pecados básicos que de una u otra forma lo hemos cometido o podemos cometer, no somos exentos. Y hermanos, este sermón es para analizarnos como iglesia, como individuos. Lo primero, la hipocresía religiosa de enseñar no hurtar y sin embargo hurtar. La hipocresía religiosa de enseñar no adulterar y sin embargo adulterar. Y la hipocresía religiosa de odiar a los ídolos, pero sin embargo promover a los ídolos. Cometer sacrilegio. Veamos lo primero, la hipocresía religiosa de enseñar no hurtar, sin embargo hurtan. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? El 8º mandamiento, no robarás, dejaba bien en claro, sin vuelta de página, que robar es pecado. No hay forma de que una persona ignore estas verdades. Hasta los incrédulos entienden que la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada, que alguien invada tu terreno, vamos a ver cómo reaccionás. Todos sabemos que robar está mal, pero más aún cuando la ley de Dios lo prescribe de forma tan clara. Ahora, en los tiempos en que se escribió esto, Pablo tenía en mente a un pueblo egoísta, un pueblo que se había olvidado de Dios, o un pueblo religioso que tiene más en mente la fachada que la realidad de su relación con Dios. En Isaías 56:11, por ejemplo, para recordar la historia del pueblo judío, Isaías reprocha a su pueblo, dice, su propio provecho buscan, cada uno por su lado. Y ahí el contexto es de que Ezequiel denunció que por precio de soborno recibieron intereses y usuras. Tomaron y defraudaron a sus prójimos con violencia. Ezequiel 22:12. La usura, el interés, defraudar, estafar, no era raro en Israel, el pueblo que tenía la ley. En Amós 8:5, por ejemplo, Amós escribió acerca de los que robaban. Vean lo que dice Amós 8:5. Abriremos los graneros de pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Ellos inventaron la romana falsa. Voy a pedirte que te concentres. La lluvia es un ruido que va a estar allí, pero trata de tomar nota. Se escucha bien, ¿verdad? Ahí en el fondo. Muy bien. Malaquías. Recuerden que Malaquías habla, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y preguntan, ¿en qué me habéis robado? Y Jesús, responde Jehová, en vuestros diezmos y ofrendas. El hombre no solamente puede robar a su prójimo, notablemente el hombre osado, religioso, roba a Dios. Y hablamos del pueblo de Dios, de los judíos. Cuando Jesús vino en tierra y estaba con los judíos, se va al corazón, al núcleo de la religión judía, en el templo. ¿Y qué dice Cristo? Vino a purificar, a echarle patadas a todos. Habéis convertido mi casa de adoración en cueva de ladrones. Y no estaba siendo exagerado. Era lo que realmente sucedía. Estafas, los precios elevadísimos, el cambio de divisas. Un lugar que no era el lugar para tal cosa. En Mateo 23:14, el versículo tan conocido de donde la viuda pobre da todo lo que tenía y luego muere, ¿recuerdan? Ese párrafo no enseña cómo ofrendar, ni siquiera la actitud de que no dio las obras, sino que el punto de ese pasaje
es que la ley judía, lo legalista que eran los judíos, mataba a su pueblo. Como dice Pablo más adelante, devoraban las casas de las viudas. Así que la primera área, hermano, es difícil pensar en esto. La primera área que Pablo, la primera hipocresía religiosa que Pablo enuncia es el hurto, el robo. Y sin embargo, estos cometían hurto y robo. Robaban del templo, robaban de las ofrendas, robaban a su prójimo, estafaban en el comercio. Y pensando en hoy, bueno, es difícil pensar que un creyente, es difícil en serio, pensar y concebir que un creyente esté robándole a su jefe en su trabajo. Ay, se me vino el bolígrafo en el bolsillo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de robar. Como que minimizar las cosas y acomodar el discurso. Estaban robando. ¿Verdad que es difícil predicar algo tan obvio? No vaya a robar, hermano. Pero sin embargo, el punto está en que todos son culpables de juicio. Pablo está tratando el tema de que el hombre es injusto. Está demostrándole a estos hombres que enseñaban a otros y ellos no se enseñaban a sí mismos. Eran religiosos, eran creyentes de título, no eran creyentes. Y estaban acumulando ira para el día de la ira. Segunda hipocresía tiene que ver con lo sexual. Un área donde se requiere mucha fortaleza espiritual, donde el creyente genuino batalla contra eso. Y aquí Pablo les dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adúlteras? La respuesta, como es una pregunta retórica, es sí. Estos judíos o moralistas enseñaban algo que no cumplían. Y este pecado es un pecado bochornoso, el adulterio. Es difícil pensar, ¿verdad? Pero los judíos en aquella época, ustedes recordarán cuando Cristo estuvo enseñando el Sermón del Monte acerca del divorcio, les preguntan, Moisés enseñó que podemos dar carta de divorcio. Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió dar carta de divorcio. Pero en el principio no fue así. Y Jesús enseña allí de que hay una sola cláusula permitida de divorcio. A no ser por la cláusula, el divorcio es inválido y si el hombre se une a la mujer, comete adulterio. Así que, como habían divorcios falsos, había adulterio por doquier. Pero no solamente ese tipo de adulterio. Había también adulterio flagrante, a escondidas, como los de hoy. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, vamos a abrir tu Biblia en Juan, capítulo 8, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 7 al 9. El evento, esta escena es conocida porque Jesús es tentado por los líderes que con una mujer que cometió adulterio y la pillan en el acto, la traen y la tiran ahí frente a Cristo. A ver, Señor, ¿qué dice la ley que tenemos que hacer con esta mujer? Y Jesús le dice. Y luego añade Jesús, dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 8, 7 al 9. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, Jesús siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Vean, ¿cómo puede ser que le iban a apedrear a una adúltera? Y el contexto de pecado es adulterio. Así que no es que yo estoy acusado porque yo soy mentiroso, no. Los que también cometían adulterio no se animaron, no pudieron tirar la piedra contra una adúltera. Ellos mismos también eran dignos de esa piedra. Así que hay evidencia de que los judíos que enseñaban a otros no se enseñaban a sí mismos. La religiosidad no es cosa nueva, pero sí es peligrosa. Lo peor de todo de la religiosidad es que nos adormece. Digo nos incluyo y me incluyo a mí por el hecho de que podemos caer en momentos religiosos. Como digo, conocemos la Biblia, tenemos cursos de hermenéutica, tenemos institutos, tenemos esto. Pero si no vivimos la vida cristiana, si no vivimos cumpliendo, obedeciendo lo que conocemos, nos engañamos. Y pensamos erróneamente que el juicio es solamente para esos hombres que tienen la revelación natural, los que tienen la conciencia, los que no conocen la Biblia. El juicio es para todos. No hay diferencia, no importa. Dice Pablo, quien quiera que seas tú,
oh hombre, tú que juzgas, te condenas a ti mismo, porque demostras al condenar que tienes la capacidad de aplicar el mismo juicio crítico de vos. No olvidemos lo que Cristo añadió al elemento del adulterio, de que Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El pecado es una cosa seria. No estás libre, yo nunca cometí tal pecado, pero pensá, cualquiera que miró con lujuria a una mujer, y no hay hombre que diga que no ha hecho eso, ya es culpable. Aunque en el contexto, Pablo no se refiere a ese pensamiento lujurioso, Pablo se refiere a hechos concretos de adulterio. La tercera hipocresía, vimos ya, no hurtes, el hurto, el adulterio, que es la ambición. El hurto tiene que ver con la ambición del hombre. El adulterio tiene que ver con lo sexual, con los deseos engañosos, dice la Biblia. Esa epitumia. La ambición tiene que ver con les decía hace rato, con el precio que tiene todo ser humano. Todos tenemos nuestro precio. ¿Qué tan fiel somos? Y va a llegar el momento en que una persona va a ceder por cierto monto. Nadie se va a arriesgar a robar un 2.000 o un 10.000 guaraníes. Pero cuando hablamos de millones, cuando hablamos de una suma gigantesca, probablemente sea otra cosa, sea otro diálogo. La tercera hipocresía tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con la idolatría. Dice, atiendan bien, porque hay una dificultad en este tercer pecado. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? La palabra sacrilegio literalmente significa robar templos, saquear templos. Es una palabra cultural. En el pasado había muchos dioses falsos, muchos dioses, y por ende muchos templos. Cada dios tenía su templo y sus templos, sucursales de templos. Y en cada templo que había ofrendas de los incautos, de los fieles, de los paganos, que traían oro, plata, que traían muchas cosas. Así que había mucho que robar en esos lugares. No tenían guardia de seguridad. Pero recuerden que Pablo estaba hablándole a judíos o a moralistas judíos que vivían en Roma y ellos hacían eso. Uno piensa, ¿será que los judíos roban? Cuesta pensar o cuesta digerir esa información. Pero piensen en algo antes de demostrar que sí robaban templos. Es que los judíos tanto abominaban la idolatría, porque es difícil pensar que un judío robe templos paganos porque ni siquiera quiere pisar un templo pagano. Ellos tanto abominaban la idolatría, la palabra abominar es beluso, que significa heder o emanar mal olor. Ellos les repugnaba la idolatría. Ni siquiera portaban monedas que tenían el rostro de César. Cuando Jesús pide una moneda, buscan ahí quién tenía una moneda, porque no había, porque ellos no querían ser portadores de idolatrías. Así, ¿tú qué abominas la idolatría? Pregunta Pablo. ¿Robas en tus templos o cometes sacrilegio? Aquí está lo del precio que hablamos. Por un lado, ni quieren mirar a los ídolos, pero cuando hay intereses de por medio, como que acomodan el discurso. Y ellos pensando en hacer un favor a Dios, como que dándole un golpe económico a la falsa religión, ellos robaban oro, estatuitas para volver a comerciar y volver a vender. Interesante cómo pensaban ellos. No se daban cuenta de que aunque no eran fabricantes de ídolos, aunque ellos con su mano no fabricaban la estatua, ni siquiera la adoraban, estaban promoviendo la idolatría con su comercio sacrílego. Hay mucho debate sobre qué se refería a este sacrilegio. Si era robar al templo, en el templo de Dios, de Jehová, o era robar en templos paganos. Hay una alta discusión allí, pero el contexto es rey, y el contexto demuestra que lo que Pablo está demostrando era la hipocresía, o si quieres usar otro término, la contradicción del religioso. Porque el religioso entra en contradicción entre lo que dice y lo que hace.
Y ellos decían abominar lo pagano, la idolatría, pero sin embargo promovían la idolatría al vender sus estatuas. ¿Se dan cuenta lo nefasto, lo ridículo que es? Se apartaban de los ídolos con espanto y horror, pero se acercaban con de forma descuidada cuando tenían la intención de robar. Porque para robar tenés que entrar, tenés que tocar, tenés que contaminarte. Pero no era contaminación porque ellos tenían ganancias. Los escrúpulos bajaban los niveles de religiosidad o de legalismo para poder cometer esos actos. La avaricia es idolatría. Colosenses 3:5 habla acerca de eso. Abran su Biblia en Colosenses 3:5, un versículo conocido. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y añade, y avaricia, que es idolatría. La avaricia de estos hombres por el dinero les llevaba a cometer sacrilegio. Dice un hombre llamado Trenchard: podría señalar el pecado de los judíos carnales que tenían pocos escrúpulos al comerciar en materiales relacionados con templos paganos, con tal de hacer un buen negocio. No les importaba ahí todo lo que ellos decían, todo lo que odiaban, todo su odio al paganismo se fue al tacho cuando había dinero por medio. Así que el judío, sin darse cuenta, promovía lo que odiaba, promovía la idolatría que tanto apestaba para él. Y no se daba cuenta, o se daba cuenta, pero no le importaba por el dinero. El punto de Pablo es, estos hombres, aunque conocen la ley, y te está demostrando, son merecedores de la ley de Dios. Pero no solamente de un castigo, sino de un castigo supremo, porque por causa de vosotros, dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado. Así que la última pregunta que Pablo hace es una pregunta de vuelta general, como un inclusio. Empieza una pregunta general, 3 preguntas específicas, una pregunta general. Y Pablo dice, ¿tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? ¿O te jactas de tener la palabra de Dios, pero con desobediencia a esa palabra deshonras a Dios? El hombre se queda sin excusas, sin palabras. ¿Sí? Imagínate ahí al oponente, se queda ahí tieso. No va a tener que decir nada en el juicio. 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Deshonran al infringir la ley de la que se jactaban. Se enorgullecían de tener la ley de Dios, de ser portadores, como un privilegio, se olvidaban que hay una obligación, cumplirla. El 2:12 de Romanos, el 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Estos hombres son injustos, no son los justos. Obviamente sabemos, por eso digo, cuando leemos Romanos, como que va Pablo desarticulando y desarmando cualquier tipo de posible orgullo, cualquier tipo de moralidad humana, para dejar en la miseria máxima, dejar al hombre totalmente como debe estar, enterado de que están muertos en delitos y pecados. Ahora Pablo va a Pablo citó aquí un versículo del Antiguo Testamento, en Isaías 52:5. Les leo yo. Pablo cita este versículo que ya, escuchen, en tiempos de Isaías, el nombre de Dios fue blasfemado por el opresor, por el imperio que llevó cautivo a Israel. Y decía así, Isaías 52:5, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se señorean, lo hacen aullar, dice Jehová.
y atiendan, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Qué decían estos paganos? Atiendan. Estos paganos asirios que llevó a Israel, les decían, ¿dónde está el Dios de Israel? El Dios de Israel es un debilucho, un inútil, que no puede librar de nuestro Dios. Nuestro Dios es más poderoso porque el que ganaba la batalla demostraba tener el Dios más fuerte. Israel perdió la batalla antes y obviamente fue llevado en cautiverio, las mujeres violadas, los niños muertos, o los hombres más fuertes llevados como esclavos para ser vendidos, en cadenas, semidesnudos, humillante, quemando la ciudad. ¿Dónde está el Dios de ellos? ¿Dónde está? Nuestro Dios es más fuerte que tal Jehová. Y se burlaban. Y el nombre de Dios era blasfemado, dice acá, todo el día. No por momentos, todo el día. Y Pablo trae esa referencia de Isaías y la coloca aquí en su argumentación para decir qué peor enemigo, más poderoso que Babilonia, más poderoso que Asiria, que el pecado que esclaviza a todo ser humano, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y una persona que se dice creyente, que no puede vencer o salir victorioso del pecado, está demostrando que su Dios es un inútil, que su Dios no tiene capacidad ni otorgarle recursos para que él venza ese pecado, para que sea libre de la opresión, del yugo de esclavitud, de los pecados que se cometen. Como creyentes sabemos nosotros que tenemos recursos en Dios para salir victoriosos. En Efesios capítulo 6, Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder, su fuerza, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sabemos que Dios no solamente nos da recursos, es fiel. No nos ha dado Dios ninguna tentación que sea sobrehumana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir y va a dar una salida. Dios va a dar recursos, nos capacita con su Espíritu Santo, que nos empodera, que nos da poder y dominio propio, que nos llena, que nos guía, que nos consuela, que nos enseña, que nos santifica. La santificación es el perfeccionamiento a la madurez. Un creyente genuino está luchando contra el pecado. Podemos aplicarlos en nuestros días, nosotros. Hermanos, vamos a pecar, vamos a caer en pecado, claro que sí, seguramente. Pero la norma no es pecar en un creyente. El creyente se caracteriza porque está luchando con el pecado. Cuando venimos acá, ¿cómo estás? En la lucha, estamos y nos animamos al amor, a las buenas obras, y nos confesamos nuestros pecados unos a otros, y nos arrepentimos. Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, dice la Biblia. Hijitos míos, estas cosas se escriben para que no pequen, pero que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos esas promesas y sabemos que estamos luchando con el pecado. No se engañen, el que practica el pecado es del diablo. Nosotros no practicamos el pecado, podemos caer en pecado, pero nos arrepentimos, nos levantamos más fuertes y probablemente cuando pecamos es por un descuido. El problema es que estos pecados deshonran a Dios. Todo pecado deshonra a Dios, pero en especial este pecado, porque aquí Pablo cita a Isaías, por causa de ustedes, no es que se van al infierno ustedes, sino que por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado. Por eso dijimos que hay tres pecados, o tres grupos de pecados, que te pueden convertir en blasfemo. Y debemos cuidarnos nosotros, a examinar con temor y reverencia delante de Dios nuestras vidas. Pero el principio se aplica con mucha más fuerza en los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tenemos, como dije, recursos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la Biblia completa. Los judíos del tiempo de Pablo no. Así que cuanto más privilegios, más juicio. Cuando un creyente cae en pecado, su testimonio se arruina completamente. Y su Señor, la gloria de su Señor y su reino quedan empañados. Si vos preguntás, ¿cuál es la causa número uno de cobardía en el evangelismo? ¿Por qué no evangeliza la gente? ¿Por qué hay pocos frutos? Probablemente el motivo número uno es porque falta de integridad. Porque los cristianos no viven lo que predican. Lo peor es que no solamente no viven lo que predican, sino que si se llegan a identificar como cristianos,
Ahí en su trabajo van a decir, pero ¿qué Dios es ese? ¿Qué religión es esa? ¡Qué corrupto! Nosotros odiamos probablemente a los políticos en general por culpa de aquellos que son corruptos. Y muchos no quieren saber nada ni escuchar la palabra política debido a que nos tienen cansados de los falsos, los egoístas y todo lo que incluye lo que hacen normalmente los políticos. Bueno, imagínense un creyente que predica mucho pero hace poco o no hace nada. Es cansino, agotador y... ¿Qué provoca? Provoca que el mundo que no conoce a Dios, aparte que no venga a Dios, siga en ignorancia, se pierdan, blasfemen a Dios. Porque no tiene ninguna razón el incrédulo para arrepentirse cuando ve a un cristiano sin frutos, corrupto, con pecados escandalosos. Él puede pensar, si Dios hace sufrir a su propio pueblo de esa manera, ¿por qué yo querría convertirme o creer en Él? Porque si Dios castiga a su pueblo, miren, Dios, si es hijo de Dios, si un creyente es de verdad hijo de Dios, genuino, Dios va a castigarle. Si llega a cometer pecados que destruyan totalmente su testimonio, Dios le lleva al cielo, a perfumar el cielo, dicen algunos. Pero si se arrepiente y hay chance, bueno, él puede quedarse, Dios le usa para animar a otros que cayeron en el mismo pecado. Yo qué sé, Dios es sabio y Dios es bueno, cómo usar las piezas. Ya no va a poder ser pastor, no va a poder tener muchas partes, pero va a ser útil en la obra igual si se arrepiente. Pero piensen, el hecho que Dios discipline a alguien es para el mundo que no entiende a Dios, que no entiende cómo funciona el plan de Dios, es bochornoso. ¿Recuerdan ese párrafo cuando Moisés... Ellos están de Egipto, están ahí, el pueblo se plaguea, y Dios le dice, salí Moisés de ahí porque voy a exterminar a este pueblo. Y voy a de vos levantar otra nación, pero me cansé de este pueblo. ¿Qué le dice Moisés a Dios? No, Dios, por favor, no vaya a hacer eso. Porque ¿qué van a decir los demás pueblos? ¿Le quitaste de Egipto para matarle en el desierto? Van a hablar mal de vos, Dios. Obviamente que Dios estaba probando a Moisés. Pero ese razonamiento que Moisés tuvo, deberíamos tener hoy. Como Pablo, por amor al débil en la fe, se niega derechos lícitos. Sería mejor para muchos creyentes no identificarse como creyentes actualmente, porque traerían deshonra y bochorno al nombre y al reino de Cristo. Ustedes saben algo más antes de terminar. Debido a esta justicia egocéntrica, porque los judíos, como querían ganarse el favor de Dios, enseñando, ellos no obedecían la ley, así que querían ganarse su justicia por mano propia. Ellos fueron construyendo una justicia egocéntrica, que para lo único que sirvió fue para el mal de toda la raza judía. Aparte de que el nombre de Dios fue blasfemado, ustedes saben, con el tiempo fueron entretejiéndose leyendas del pueblo judío. Obviamente cosas infundadas, pero por culpa de los judíos, de ellos mismos, de su conducta, decían cosas como que en los rituales judíos se sacrificaban gentiles. Decían cosas horrendas. En la posteridad pasaron los años. ¿Y qué pasó? Cada vez todos odiaban más a los judíos. Por cosas, cierto, mentiras, calumnias, pero ellos se la ganaron por infringir la ley de Dios. Infringir la ley de Dios no es gratis, tiene un costo y se paga caro. Ahora, hemos visto esta mañana, la hipocresía religiosa blasfema a Dios. Dijimos que una hipocresía no cualquiera, sino religiosa dentro del ámbito de los creyentes. Y eso peligra con que yo puedo, sin darme cuenta, convertirme o actualmente ser un blasfemo. Propiciar que otros blasfemen a nuestro Dios. Si esta mañana vos estás aquí, estás dudando de tu condición, pregúntate realmente si vos más que nadie te conoces en tu intimidad cuando nadie te ve. Vos podés saber si sos obediente a los mandatos o realmente sos pura fachada. Hablas más de lo que haces. Esto es grave. Yo al hacer el estudio le compartí a un hermano que me daba temor y entiendo ahora la locura de Lutero. Lutero se volvía loco de la ira de Dios. Salvarse no es cosa fácil, hermanos. Porque en primer lugar no depende de mí, de nadie no depende salvarse. Es obra de Dios. Pero en segundo lugar, porque todo ser humano está bajo el juicio de Dios. Yo quiero terminar
esta mañana leyendo unos versículos. Hablan sus Biblias en Romanos 2, ahí donde está. Versículo 5. Pero quiero que leas con entendimiento, pensando en que ¿seré yo un religioso? ¿Seré yo un creyente de título que me estoy autoengañando, adormeciendo la realidad de que voy a enfrentar el día de mañana un juicio y no estoy preparado? Analizarlo con Dios. Y vamos a leer Romanos 2:5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a qué, no a lo que creían, a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, y noten, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Este párrafo tiene más sentido, ¿verdad? Ahora que lo leemos desde esta perspectiva. Por eso le dije, es una maratón, puede leer Romanos de 1 al 3 y te choqueas con esas verdades. Es un lindo ejercicio. Y quiero leer también, ya que estamos, Romanos 3, solamente para enunciar, Romanos 3. Recuerden, el libro habla de la justicia de Dios. Todos son injustos. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Pablo comienza a comenzar un montón de argumentos, entreteje argumentos. Si mi injusticia hace que la justicia más brille, vamos a ser más injustos, vamos a pecar más. Y comienza, no, en ninguna manera. Y Pablo comienza a rebatir. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Por los judíos contra los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y atiendan los calificativos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vean esto. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie va a ser salvo por la ley. La ley sirve para mostrar nuestro pecado y mostrarnos y dejarnos con la certeza de que estamos totalmente podridos, totalmente mal. Al inicio dije algo. Voy a cumplirlo ahora. Al inicio dije, vamos a ver la solución. Obviamente Pablo, vamos a estudiar su pasaje, pero Pablo trae la solución. Y amigo que nos visitas esta mañana por primera vez, si vos estás acá sin Cristo, si vos estás inseguro de tu salvación, Pablo plantea, después de ver estos argumentos y demostrar que hay un juicio para todo ser humano, no importa cuánto conoce o cuánto vino a la iglesia, no importa. Dice Pablo, versículo 21, por favor. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están fuera, separados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como la solución al problema del hombre. Si esta mañana estás acá, inseguro de tu salvación, la respuesta es esta.
Vas a enfrentar un juicio por tus pecados, sos culpable. El veredicto, muerte eterna. Pero no tenés que morir en tus pecados. El Evangelio es la buena noticia de que hay salvación. Dios, en su pura gracia, porque Él quiso, Él derramó su amor en la persona de Cristo. Él vino a pagar y morir por los pecados, pero antes cumplió toda ley. Cristo cumplió toda la ley. Dios se agradó de Él. Y esa ley de la vida perfecta de Cristo se acredita a la cuenta de aquel que cree. No importa si sos judío, paraguayo, no importa. Pero para creer tienes que arrepentirte primeramente de tus pecados, de tus ideas erróneas, de tu falsa justicia por obras muertas. Venir a Cristo y creer por la obra de la justicia que Dios provee. Dios quiere aplicar estas verdades a tu vida y a su iglesia. Padre Santo, gracias por esta mañana que tú nos regalas. Por medio, Señor, de este pasaje, entender un poco más acerca de tu justicia. Padre, permítenos y a cada persona que está en este lugar a examinarse a la luz de estas verdades. Señor, no queremos ser o propiciar que tu nombre sea blasfemado. Descubre, Señor, al religioso. Quebrántale. Trae, Señor, el temor genuino de ti para que vengan arrepentimiento y fe. En Cristo Jesús. Amén.